Esta videocinta ha sido preparada con el fin de dar adiestramiento sobre el manejo de sensores electrónicos del motor. Este contiene las estructuras del sensor, los principios de operaciones y el procedimiento de reconocimiento de averías. Para más información acerca de actuadores como los inyectores o el actuador de velocidad de ralentí, refiérase al vídeo de actuadores. El sistema de control electrónico de inyección tiene varios sensores para detectar las condiciones del motor. El sensor de flujo de masa de aire MAP, el sensor de presión absoluta del múltiple MAP, el sensor de temperatura de aire de entrada IAT, el sensor de temperatura de refrigerante ST, el sensor de posición de mariposa TPS, el sensor de posición de cigüeñal CKP, el sensor de posición del árbol de levas CMP, el sensor de golpeteo NOx sensor, el sensor de fallo de ignición, el sensor de oxígeno y el sensor de velocidad del vehículo, además de varios interruptores instalados en el motor. Primero estudiemos el sensor de flujo de masa de aire MAF. El sensor de flujo de masa de aire está instalado entre el filtro de aire y el cuerpo de mariposa. El sensor de flujo de masa de aire mide la cantidad de aire entrando por el efecto de enfriamiento del filamento caliente. El efecto de enfriamiento varía dependiendo en los cambios de circulación de aire, los cuales causan cambios de voltaje. El cambio de voltaje es enviado a la SM. La SM calcula la cantidad del aire de entrada y la cantidad de inyección de combustible. La cantidad de aire de entrada es calculada por la SM y pudiera ser comprobada por los datos actuales del HiScan Pro. Si los datos están equivocados, compruebe el cableado, el voltaje de salida y la onda. El sensor de flujo de masa de aire tiene tres terminales, un terminal de energía de 12 voltios, un terminal de tierra y un terminal de señal del sensor. Compruebe el voltaje de salida dependiendo de la señal del sensor y también compruebe la onda con un osciloscopio. Ahora estudiemos el sensor de presión absoluta del múltiple. El sensor de presión absoluta del múltiple está localizado en el tubo de admisión. Él detecta la presión del múltiple de admisión y la envía a la SM. La SM calcula la cantidad del aire de admisión y controla la cantidad de inyección. El sensor consiste de un diafragma con una resistencia piezoresistiva. La resistencia piezoresistiva está localizada en el diafragma. El diafragma es desplazado dependiendo de la presión del aire de admisión. Por consiguiente, el valor de resistencia cambia, así como el voltaje de salida. La señal del sensor de MAP, sensor de presión absoluta del múltiple, es enviada a la SM para calcular la cantidad de admisión de aire y pudiera ser comprobada mediante los datos actuales del HiScan. Si cualquier código de avería está presente o los datos actuales están equivocados, compruebe el sensor, el cableado y la SM. Los terminales del sensor consisten de uno de energía de 5 voltios, uno de tierra y uno de señal. Para comprobar el cable de energía y de tierra del sensor, mida el voltaje en cada terminal. Para comprobar el cable de señal, mida la onda y el voltaje en el cable de señal dependiendo de las condiciones del motor. Además, para comprobar el cable de señal y la SM, realice una simulación de sensor con el HiScan Pro. Entonces confirme si los datos actuales son correctos comparándolos con el voltaje aplicado al sensor.
Ahora estudiemos acerca del sensor de temperatura de aire de admisión. El sensor de temperatura de aire de admisión puede ser integrado con el sensor de MAP, sensor de presión absoluta del múltiple, o con el sensor de masa de aire. A pesar de los tipos de sensores, sus principios de operación y métodos de comprobación son hechos de la misma manera. Este sensor es del tipo de termistor de coeficiente negativo NTC, lo que significa que la resistencia del componente reducirá mientras la temperatura aumenta. La señal del sensor de temperatura de aire de admisión es enviada a la SM para corregir la cantidad de aire de admisión. La señal del sensor de temperatura de aire de admisión puede ser comprobada con los datos actuales del HiScan. Si un código de avería estuviese presente o los datos actuales estuvieran equivocados, deberíamos de comprobar el sensor, el cableado y la SM. En cuanto a la comprobación de sensores, mida la resistencia a la temperatura de prueba. Para comprobar el cableado y la SM, realice una simulación de sensor con el HiScan Pro. Entonces confirme si los datos actuales son correctos comparándolos con el voltaje aplicado al sensor. Ahora estudiemos acerca del sensor de temperatura de refrigerante del motor. El sensor de temperatura de refrigerante del motor ETC supervisa la temperatura del motor y la envía a la SM. Esta señal es usada para determinar el tiempo de abertura del inyector y la velocidad alta de ralentí. Los principios y métodos de comprobación son los mismos que los del sensor de temperatura de aire de admisión. Ahora estudiemos acerca del sensor de posición de mariposa. El sensor de posición de mariposa está localizado en el cuerpo de mariposa y detecta la posición de la válvula de mariposa. En otras palabras, detecta la intención del conductor. Este sensor es un potenciómetro que detecta la cantidad exacta de apertura de la válvula de la mariposa. La SM determina la cantidad de aire de admisión supervisando el ángulo de la válvula de mariposa y la velocidad del motor. La señal del sensor de posición de mariposa puede ser comprobada con los datos actuales del HiScan Pro. Si los datos actuales estuvieran equivocados, deberíamos de comprobar el sensor, el cableado y la SM. Si el sensor de posición de mariposa es integrado con el interruptor de ralentí, entonces tendrá 4 terminales. De no ser así, entonces tendrá 3 terminales, uno de tierra, uno de señal y uno de 5 voltios de energía. Para comprobar el sensor, retire el conector y mida la resistencia entre cada terminal. Conecte el conector y mida el voltaje de salida y la onda en el cable de señal. Además, para comprobar el cable de señal y la SM, realice una simulación de sensor con el HiScan. Entonces confirme si los datos actuales son correctos comparados con el voltaje aplicado al sensor. Ahora estudiemos acerca del sensor de posición del cigüeñal. El sensor de posición de cigüeñal detecta la posición del cigüeñal y la envía a la SM. La SM calcula el tiempo de inyección, el tiempo de ignición y las revoluciones del motor de acuerdo con la señal del sensor de posición de cigüeñal. Hay 3 tipos de sensores de posición de cigüeñal: el tipo óptico, el tipo inductivo y tipo de efecto Hall.
El de tipo óptico está normalmente localizado en el distribuidor. El sensor consiste de un LED, un diodo fotosensor y una placa con ranuras que rota. Este supervisa la posición del cigüeñal dependiendo de la posición de la ranura. Para comprobar el sensor tipo óptico, compruebe el voltaje entre el terminal de potencia y el terminal de tierra con la llave de ignición en la posición de encendido. Entonces compruebe si hay entre 0 o 5 voltios en el cable de señal del sensor. Para comprobar el sensor y el cableado del sensor, conecte el conector y mida la onda del cable de señal mientras esté arrancando el motor o cuando el motor esté andando. El sensor inductivo consiste de un magneto permanente y una bobina. El campo magnético en el sensor es interrumpido por el paso de los dientes en la volanta. Este genera una señal de voltaje AC. El sensor inductivo es normalmente un dispositivo de 2 cables, pero algunos pueden tener 3 cables. El tercer cable es un protector coaxial para proteger cualquier interferencia que pueda interrumpir y corromper la señal. Para comprobar el cableado del sensor, conecte el conector y mida la onda del cable de señal mientras arranca el motor. El sensor tipo efecto Hall consiste de un elemento de Hall con un semiconductor. Cuando el flujo magnético al elemento de Hall cambia, el elemento es activado. Él supervisa la rotación del eje utilizando el efecto de Hall. Los terminales de este sensor consisten de uno de 12 voltios de energía, uno de 5 voltios de señal y uno de tierra. Los voltajes en cada terminal con la ignición en posición de encendido deberían ser 12 voltios, 5 voltios y 0 voltios. Para comprobar el sensor y el cableado, conecte el conector y mida la onda del cable de señal durante el arranque del motor o cuando el motor esté andando. Ahora estudiemos acerca del sensor de posición del árbol de levas. El sensor de posición del árbol de levas supervisa la posición del árbol de levas y envía la señal a la SM. La SM entonces distingue entre el cilindro 1 y el cilindro 4 al comparar la señal del sensor de posición del árbol de levas con la señal del sensor de posición del cigüeñal. Por consiguiente, la SM realzará la inyección de combustible al cilindro correcto, el tiempo de ignición de cada cilindro, etc. Hay 2 tipos de sensores de posición del árbol de levas: el tipo óptico y el tipo Hall IC. Los dos tienen los mismos principios de operaciones y métodos de comprobación que el de los sensores de posición de cigüeñal. Por favor, refiérase a la sección de sensores de posición de cigüeñal de este vídeo. Ahora estudiemos acerca del sensor de golpeteo. El sensor de golpeteo usa un elemento de piezoeléctrico. Él supervisa la vibración del bloque de cilindros y envía una señal a la SM. La SM identifica la frecuencia y así controla el tiempo.